Hoy vamos a hablar de los equipos no tradicionales que han sido campeones en la primera división de Costa Rica. A continuación. Y es que justamente estoy con la camiseta de uno de esos equipos que logró quedar campeón en la primera división de Costa Rica siendo no tradicional. Han sido 7 equipos que han logrado sobresalir entre los equipos tradicionales y hoy les voy a contar cada uno de ellos. El primer equipo no tradicional en quedar campeón en nuestro fútbol fue la Universidad de Costa Rica en 1943. Los académicos habían debutado en la primera división en 1941, es decir, solamente 2 años antes. Ese fue el máximo logro del club en toda su historia, ya que desde entonces nunca volvieron a campeonizar y ni siquiera se han acercado al título. El formato con el que se jugó ese campeonato eran 7 equipos todos contra todos, ida y vuelta, y la Universidad de Costa Rica fue campeón únicamente por 1 punto sobre Liga Deportiva Alajuelense, 17 puntos para los académicos y 16 para la Liga Deportiva Alajuelense. Y es que justamente el cuadro manudo tuvo todo para ser campeón, ya que le hacía falta únicamente 1 punto en las últimas 3 jornadas y perdió los 3 partidos. Primero perdió ante el Club Sport La Libertad, luego perdió ante la misma Universidad de Costa Rica y luego ante el Orión FC, y le dejó la puerta abierta a la universidad para campeonizar. En ese año la planilla de la Universidad de Costa Rica estaba conformada por jugadores que provenían de otros equipos de la máxima categoría de Costa Rica que justamente estudiaban en la universidad. El segundo equipo no tradicional en quedar campeón en Costa Rica fue el Carmen FC, actualmente la Asociación Deportiva Carmelita, que lo hizo en 1961 y había debutado en la primera división en 1958. En este año hay mucha discusión, ya que hay 2 campeones. Los equipos tradicionales decidieron separarse y formar la Asofútbol. Esto porque estos equipos alegaban que ellos tenían que mantener a los demás equipos de la primera división y todos tenían la misma cantidad de votos para decidir cómo se jugaba y todas las decisiones que había que tomar. El asunto es que el campeonato oficial lo disputaron únicamente la Gimnástica Española, el Carmen y el campeón de la segunda división en ese momento, que fue el Club Sport Uruguay de Coronado. El formato fue una triangular a 2 vueltas, todos contra todos, ida y vuelta, en la que el Carmen ganó 3 partidos y empató únicamente 1 para proclamarse campeón. El tercer campeón no tradicional de nuestro fútbol fue el Club Sport Uruguay de Coronado, que se proclamó como el jerarca del fútbol tico en 1963 y había debutado en la primera división en 1950. El formato con el que se disputó este campeonato eran 6 equipos que se enfrentaban a los otros 5 en 4 oportunidades, 2 veces en casa y 2 veces afuera. El Uruguay de Coronado ganó únicamente por 1 punto con 25 unidades sobre el Deportivo Saprissa, que terminó con 24. Ya para esta época el Saprissa y el Alajuelense eran los principales candidatos a quedarse con el título, y el Uruguay de Coronado justamente el año anterior, en 1962, había quedado en último lugar del campeonato y disputó la serie para no descender, logró mantenerse y en este año se proclamó campeón. Y ahora sí, el cuarto equipo en quedar campeón es el de esta camiseta, el Municipal Punta Arenas, que se proclamó campeón del fútbol tico en 1986, luego de haber debutado desde 1964. Como una nota, no hay que confundir el Municipal Punta Arenas con el Punta Arenas FC, que es el equipo que existe actualmente. El Municipal Punta Arenas desapareció y luego fundaron el Punta Arenas FC. El formato con el que se disputó este torneo eran 10 equipos y 2 fases. La primera fase eran todos contra todos en 4 vueltas, es decir, 2 veces en casa y 2 veces de visita, y los 5 primeros lugares avanzaban a una pentagonal en la que disputaban todos contra todos, ida y vuelta. El Municipal Punta Arenas ganó la primera fase y Liga Deportiva Alajuelense ganó la segunda fase, por lo que debían disputar una final, ida y vuelta. En Punta Arenas los porteños se impusieron 2-1 y posteriormente en el estadio Alejandro Morera Soto empataron a 1 y el Punta Arenas se proclamó campeón por primera y única vez en su historia. El Municipal Punta Arenas fue el primer equipo de fuera del Valle Central en quedar campeón de la primera división de Costa Rica, después de 65 años de estarse disputando este campeonato. El quinto equipo ya es un poco más reciente, fue el Liberia Mía, que quedó campeón en el verano 2009, luego de haber debutado en primera división en la temporada 2001-2002. El formato con el que se disputaba este torneo eran 2 grupos de 6 equipos, cada equipo debía enfrentarse ida y vuelta a los de su mismo grupo y un partido a los del otro grupo. Los 2 primeros lugares avanzaban directamente a las semifinales del torneo
y el segundo lugar del primer grupo se enfrentaba contra el tercer lugar del otro grupo y el segundo lugar de ese grupo se enfrentaba contra el otro tercer lugar en los cuartos de final. Posteriormente avanzaban a las semifinales, donde se enfrentaban con los primeros lugares de la primera fase y luego avanzaban a la final nacional. Pero entonces el Liberia Mía logró avanzar hasta esas instancias y quedar campeón. Nuevamente un equipo de fuera del Valle Central, 23 años después de que lo lograra, el Municipal Punta Arenas se proclamaba campeón de la primera división de Costa Rica. Para este torneo el Deportivo Saprissa era el favorito, ya que era pentacampeón y estaba buscando repetir su hexacampeonato. También hubo mucha polémica en este torneo, ya que en las semifinales entre el Deportivo Saprissa y el Liberia Mía, en el partido de ida se ganaron la quinta amarilla Michael Umaña, Pablo Salazar y Maynor Díaz. Sin embargo, luego de un conjunto de apelaciones, el Liberia Mía los alineó en el partido de vuelta versus el Saprissa. El Saprissa incluso pidió anular el partido, aunque nunca sucedió, y sí lo considero como uno de los mayores robos en la historia del fútbol de Costa Rica, ya que nunca hubo ninguna razón de por qué esos tres jugadores fueron alineados en el partido de vuelta. El asunto es que independientemente de eso, el Liberia Mía con mucho merecimiento llegó a la final versus el Club Sport Herediano. En Liberia quedaron 0-0 y posteriormente en Heredia el Liberia ganó 0-3 y se proclamó campeón del fútbol de Costa Rica. Y curiosamente en el torneo siguiente el Brujas Fútbol Club se proclamó campeón del fútbol de Costa Rica en el invierno 2009, luego de haber debutado en la máxima categoría del fútbol tico en la temporada 2004-2005. El formato con el que se disputó este torneo fue exactamente igual al anterior, en el que campeonizó el Liberia. La final, que tuvo como protagonistas al Brujas Fútbol Club y al Punta Arenas Fútbol Club, tuvo dos curiosidades muy marcadas. Fue la primera final en la historia del fútbol de Costa Rica que enfrentó a dos equipos no tradicionales, además de que se definió por penales, y fue apenas la segunda vez que el campeón se definió de esta manera, y la primera había sido en 1971. El partido de ida en Punta Arenas quedó 0-0 y en la vuelta en Desamparados empataron 1-1, por lo que se fueron a penales, y por esta vía el Brujas Fútbol Club se proclamó por primera vez en su historia como campeón del fútbol de Costa Rica. Y el último campeón no tradicional del fútbol de nuestro país es muy reciente, el Municipal de Pérez Celedón, que se proclamó campeón en el Apertura 2017 luego de haber debutado en la máxima categoría en 1992. El formato con el que se disputó este torneo, muchos lo recordarán, eran todos contra todos, ida y vuelta en una primera fase, y los cuatro primeros lugares avanzaban a una cuadrangular en la que se enfrentaban igualmente todos contra todos, ida y vuelta. Si el ganador de la primera fase y el ganador de la cuadrangular no coincidían, debían disputar una final nacional. Y este fue el caso, ya que el Club Sport Herediano ganó la primera fase y el Pérez Celedón ganó la segunda fase, y debieron disputar una final entre ellos dos. El Municipal de Pérez Celedón ganó en el Valle del General 1-0 y eso le bastó para ser campeón nacional, ya que en la vuelta en el Estadio Eladio Rosabal Cordero los dos equipos empataron a 0 y el Pérez Celedón se proclamó campeón por primera vez en su historia. Y así fue como nuevamente un equipo de fuera del Valle Central, 8 años después de que lo lograra el Liberia Mía, se proclamaba como el monarca del fútbol de Costa Rica. Y esos fueron los equipos no tradicionales que se han coronado en el fútbol tico. No incluí, por ejemplo, al Club Sport La Libertad y al Orión Fútbol Club, porque yo no los considero equipos no tradicionales, ya que tuvieron bastantes títulos, bastante presencia en su época, y por eso no los cuento. Pero en otro video podría contarles la historia de esos equipos, junto con, por ejemplo, la Gimnástica Española, que nunca fue campeón, pero sí fue un equipo muy importante en la historia de Costa Rica. Y al igual que ellos, pues también ha habido muchos equipos no tradicionales que han sido subcampeones, que no han logrado campeonizar, pero que sí han estado a las puertas de hacerlo. Entonces también, si quieren conocer esas historias, me pueden dejar un like y decírmelo en los comentarios. Y así finaliza el video del día de hoy. Déjenme saber si les gustó este formato de historias del fútbol de Costa Rica. También me pueden dejar ideas para videos futuros, y recuerden suscribirse en el canal y encender las notificaciones para nunca perderse ninguno de mis videos, y nos vemos en la próxima.